esto, digo, deja de ser un simple monólogo para convertirse en un biólogo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Biólogo, un espacio para repasar, conversar, debatir un poco también algunas de las noticias y sucesos más importantes de la semana para Cuba y, por qué no, también del mundo. Tengo a Sender por allá. Sender, acomódate, estamos empezando. Bienvenido, gracias por acompañarme en este encuentro siempre. Hola Miguel, muchas gracias. Disculpen la dificultad técnica de que dejé la ventana de la cocina abierta y el aire me abría las puertas. Tengo un participante invisible que también quiere estar presente en este podcast biólogo. Muy feliz de estar de vuelta con ustedes tras cada semana. Por favor, el ruidito del nylon se siente aquí. Y bueno, como ya sabemos, ha ocurrido un vendaval de sucesos a lo largo de estos 7 días. Como ya sabemos que hacemos un pack de noticias para entregársela a todos ustedes. Agradecemos a todas aquellas personas que se han suscrito con nosotros, que comparten, que visualizan y comentan, por supuesto. Y en este largo y estrecho y dificultoso trayecto de las redes sociales y bueno, de la comunicación en general, creo que viene siendo un trabajo encomiable y una experiencia que es muy gratificante para nosotros. Así que, Miguel, te sugiero comenzar con la primera sección del programa, Conectados con Cuba. Bueno, me va a tocar a mí arrancar y bueno, esta semana uno de los temas más polémicos. A veces en Cuba ocurren cosas y, como siempre, no es la noticia en sí misma, sino el debate que genera o el paso al debate que nos da. Digo esto porque a veces las noticias son un poco simples, pero insisto, lo relevante es hacia dónde nos lleva, y esta semana ocurrió algo en Cuba muy risible, se llenó de memes. No sé si Sender después en la edición podrías ir pasando algunas imágenes de estos memes que generó, comentarios, burlas, muchas burlas, y es que se realizó el Bastión Militar en Cuba, la enésima edición del ejercicio Bastión, donde las Fuerzas Armadas Revolucionarias y todos los actores y factores y demás sujetos implicados en la defensa, ya hablando serio, la estructura partidista, que es la que controla la defensa en Cuba. No sé si los amigos que están viendo recordarán que en Cuba, teóricamente, en tiempos de guerra, la dirección la pasa a ocupar el partido. Por eso es que el señor presidente designado, Miguel Díaz-Canel, aparece con estos trajes, estos disfraces verdes, y es que en teoría él es el jefe del Consejo de Defensa, que es la estructura que se activa en tiempos de guerra. Y bueno, hubo un derroche de incapacidad militar, de incapacidad táctica desplegado. ¿Qué tú crees de esto? No, por supuesto, aquí lo que da tema y debate es a lo risible del asunto, de una supuesta inexpugnabilidad militar para defenderse del gran antagonista de todos los años, el otro enemigo del pueblo cubano. El gobierno de los Estados Unidos sabe que tiene entre ceja y ceja, como si no tuviera población suficiente dentro de su país y otros temas más importantes que atender en el mundo que una isla a 90 millas de su frontera más cercana. Y entonces en estos ejercicios donde ya vienen implicados personal universitario, o sea, los estudiantes, movilizar a otras personas de sus trabajos, etcétera, etcétera, con los famosos domingos de la defensa y todo este tipo de despliegue escénico y noticioso que han puesto en sus medios de comunicación. La verdad que uno que estuvo de ese lado, que participó en todo aquello, porque como ya sabemos, movido por las circunstancias en la universidad, en el preuniversitario, cuando pasamos al servicio militar, formamos parte de esos ejercicios militares que, a la sazón de uno conocerlos, la verdad dice, esto no sirve absolutamente para nada, simplemente es un show que están montando para que las personas vean cómo es la supuesta respuesta a un ataque enemigo en Cuba. Y la verdad que deja mucho que desear. Primero, ser partícipe cuando nosotros estuvimos esto, y segundo, viéndolo, observándolo. La verdad que hay cero calidad en lo que se refiere en estrategias defensivas, lo que se refiere también a un armamento obsoleto, más allá de, bueno, es presumible que tengan cualquier tipo de armamento pesado, tanto de artillería como de despliegue. Pero más allá de eso, de lo conocido, estamos hablando de armamento ruso desde el Pacto de Varsovia, posiblemente en los años 50, de lo que posee Cuba ante el avance desmesurado de la tecnología militar. O sea, ¿qué frente le vas a hacer a un supuesto ataque que primero no creo que vaya a suceder, al menos no de la manera que ellos piensan que vaya a suceder? Pues eso es otro. Y dentro de esto creo que resulta también un poco preocupante
fueron las intervenciones de Manuel Marrero diciendo que ellos estaban dispuestos a morir llegada a una situación de combate, lo cual da el traste cuando hace apenas una semana por fin se reconoció oficialmente el fallecimiento de 13 personas en una unidad militar producto de una explosión que no se ha determinado las causas todavía, lo cual llega a ser muy preocupante en este sentido cuando nuevamente fueron reincorporadas a la lista de países patrocinadores del terrorismo, lo cual me hace pensar que esto es una supuesta respuesta a esta reinclusión que duraron menos de 48 horas y viene a ser risible por lo que tiene intrínseco en sí. O sea, ¿qué respuesta militar vas a dar a la mayor potencia armamentística del mundo? O sea, aclaro aquí, estoy en contra totalmente de todas las guerras. Eso quiero dejarlo bien claro. Simplemente estamos haciendo un análisis del contexto de lo que es de esta fantasía militar que se está montando. Incluso salió una foto de Raúl Castro recibiendo un parte. O sea, para más INRI de la ridiculez mediática. Entonces creo que esto da mucho que analizar, incluso desde lo lúdico, lo humorístico, porque la verdad que es un show montado, una paralanfrenaria militar decadente. Sí, es que imagínate, yo creo que esto es como el trabuco de Fico, ¿no? Y el mouse realmente no va a llegar, da vergüenza. Ahora, yo lo que me quiero detener un momento es en el hecho que da origen a todo esto a nivel de justificación. ¿A qué me refiero? Una supuesta invasión de los Estados Unidos. No vamos a hacer toda la historia acá, pero en los momentos clave realmente lo que hubo fue una invasión de un grupo de cubanos durante Girón, Bahía Cochino, o cada cual le quiera llamar, pero no fue una invasión de los Estados Unidos. De hecho, se puede entender en un contexto de guerra civil, un grupo de cubanos que decidió por la misma vía por la que fueron, digamos, expulsados o presionados a irse, que fue la vía armada, recuperar la estructura del país, que además nos hubiese hecho muy bien que lo hubiese recuperado. Ya a esta altura creo que se nota que esa derrota nos trajo, fue parte también de, bueno, si hubiesen ganado no hubiésemos tenido tal vez tantos años de desastre como ha habido en Cuba, sobre todo el desastre que más se ha visto en los últimos años. Ahora, sin desviarme mucho, no hubo una invasión propiamente en aquel entonces, no ha habido una invasión, hubo momentos de tensión cuando el gobierno de George Bush hijo, pero Estados Unidos realmente no va a hacer una invasión a Cuba. Esto es muy importante. Cuando el 11 de julio, hay que recordar, pienso... si mal no recuerdo, creo que fue Marco Rubio en aquel entonces que dijo que Estados Unidos no iba a intervenir militarmente en Cuba. Y recientemente, de manera casual o no, estuvo comentando algo Mario Díaz Balar. Me hubiese gustado mucho que esas intervenciones se hubiesen hecho virales y Díaz Balar comentaba respecto a la posibilidad de una intervención militar de Estados Unidos en Cuba y decía algo que los cubanos hemos olvidado siempre. Incluso los cubanos que apoyan una posible intervención militar en Cuba, y él dijo que por qué los soldados norteamericanos tenían que arriesgar su vida, por qué las madres norteamericanas tenían que arriesgarse a perder sus hijos para que Estados Unidos liberara a otro pueblo, como si su nación ya no hubiese perdido suficientes hijos en otras guerras. Bueno, yo diría que guerra necesaria es una categoría un poco contradictoria. Guerras en general, siempre las guerras dejan mucha muerte. Eso es una primera razón. Y la segunda es que comentó también Díaz Balar, algo con lo que coincido, que ni siquiera existe la posibilidad de que Estados Unidos tenga algo militarmente que apoyar, porque simplemente en Cuba no existe una posición organizada, visible. O sea, no existe algo a lo cual apoyar propiamente hablando luego de una intervención, y creo que las lecciones que aprendió Estados Unidos como nación desde el punto de vista de la guerra, ¿no? En el Medio Oriente, de ir a descabezar un régimen, como fue el caso de Saddam Hussein, para dejar que... Y eso, por supuesto, nos lleva al punto de que toda esta preparación, esta supuesta preparación, esta risible preparación, no es más que un paripé, es expreso que Estados Unidos no tiene la intención. Cuando digo Estados Unidos me refiero a el aparato gubernamental, el aparato legislativo, o sea, los que gobiernan en Estados Unidos, que es el presidente y las dos cámaras, no tienen esa intención, no es parte de su filosofía, no es parte de su política. Incluso se nota con la proyección que está teniendo en el caso de Ucrania y con la administración Trump, a pesar de toda la fuerza, por así decirlo, no hay explícito nada de invadir Cuba. Ahora, todo este proyecto, tú lo comentabas, en realidad es un show comunicacional, pienso yo, y creo que está dirigido sobre todo, y esto
el único sentido que le veo militarmente. Yo creo que todos en el servicio militar escuchamos, menos yo lo escuché, que pasé el servicio en una unidad antiaérea y los propios instructores nos decían, no recuerdo el tiempo, pero nos decían, si Estados Unidos invade Cuba, una invasión, ¿cómo se dice? Un bombardeo, ¿no? Vienen aviones y empiezan a disparar y tirar cohetes y se forma el acabose. No recuerdo el tiempo, pero decían, no, que el sistema cubano aguantaría, se decía en términos de minutos, 20 minutos, 30 minutos, era algo así por la velocidad a la que vienen los aviones, los proyectiles, el tipo de proyectil, la capacidad de respuesta a la antiaérea cubana, que sí, se quedaron en la época de Cangamba. El mundo han pasado más de 40 años desde aquel entonces, y eso es una realidad. Esto está dirigido, que es lo que iba a decir, a un grupo de ancianos, de personas. Esto es una campaña de comunicación que está dirigida a gente enajenada que todavía cree en el régimen cubano, en su capacidad y en que existe un enemigo. Fuera de eso no tiene otro sentido, además que el deseo incorporado de las autoridades cubanas de hacer el ridículo. Y no creo que estén ellos mismos en una posición que quieren implosionar el sistema, sino que va dirigido justamente a los poquitos que todavía creen en ellos, que es lo que en última instancia sostiene el sistema. Los de la seguridad del Estado, los de las Fuerzas Armadas, los del partido. Hay que producir ideología y propaganda para la gente. Cuando digo ellos tienen que producir ideología y propaganda para la propia gente que defienden el sistema. Y ahí, con ese ejercicio risible, se la estaban dando. Entonces, cambiando de tema, Sender, siguiendo con esta idea de lo militar y el bombardeo, ahora seguimos en el aire. Y tú estás más actualizado que yo con esto. Esta semana, el señor presidente designado, digo señor, porque para esconder la palabra que realmente quiero decir, se compró, y podemos decir se compró porque fue de manera arbitraria un nuevo, no fue un carro, ojo, no fue una moto eléctrica, no fue un carro importado desde Miami, un vehículo para moverse él y su señora distinguida y No, primera dama. no primera dama, sino un avión. Cuéntame de ese avión. Sí, claro, en el programa América TV, uno de sus espacios, Juan Manuel Cabo entrevistó a, perdóname, no recuerdo el nombre, bueno, un especialista sobre todo de inteligencia militar e inteligencia aérea cubano que vive en los Estados Unidos. Comentó sobre la compra de un avión Falcon 900 del 2003, o sea, conocido por su lujo y confort, que es utilizado por jefes de Estado. Bueno, aquí en España sobre todo se hacen muchos chistes sobre eso, sobre el uso que le da el presidente actual del gobierno de España, Pedro Sánchez, al Falcon. Y justamente se compró un Falcon 900 cuyo costo aproximado es de 12 millones de dólares. Entonces, esto es escandaloso. Lo primero, porque si en medio de un contexto de crisis, de que te están rajando las vestiduras, de que supuestamente estás bloqueado, cuando en realidad lo que existe es un embargo, debes cientos de millones, miles de millones a diversos países, al Club de París, tienes un juicio pendiente. Y lo importante, tu pueblo está pasando hambre, hay una crisis sistémica, lo que refiere a servicios básicos de alimentación, de agua, de electricidad. Cada cierto tiempo las termoeléctricas se desconectan del sistema electroenergético cuando requieren una inversión millonaria, como es este caso de un avión. Adquieres un avión para trasladarte. O sea, ¿cuál es el sentido del ridículo? ¿Cuál es el sentido de la supuesta austeridad con que no viven los dirigentes cubanos? Esto estamos más que lógico porque es una casta que se enriquece cada vez más. Lo creo que es dentro de la cúmulo de faltas de respeto más grande que se puede ver actualmente que pueda tener ese régimen con el pueblo cubano. Este probablemente sea un adorno, no voy a decir la cereza del pastel, este probablemente sea el sirope a ese lado de ofensas que está consumiendo quienes dirigen el régimen cubano. Porque estamos hablando de que, ok, eres el jefe de Estado, todos los jefes de Estado, en su gran mayoría, disponen de medios de transporte para su seguridad, eso es más que entendible. Pero estamos hablando de Cuba, estamos hablando de un país inmerso en una crisis total, brutal, movida por 15.543 tipos de carencias, y aquí eres un avión de 12 millones de dólares. O sea, esto en cualquier país fuera un escándalo, es un hecho de corrupción grandísimo. Esto, no sé, en cualquier nación del mundo un poco más respetable, esto le hubiera costado mínimo la dimisión y luego un juicio por malversación, por corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. No sé la opinión que te merezca, pero supongo que sea algo parecido y yo me lo tomé como una afrenta personal y nos estamos dando cuenta del descaro absoluto con que viven quienes maldirigen a Cuba.
Sí, yo creo que los cubanos que participamos en cierta medida del debate público y de la comunicación tenemos la responsabilidad de rescatar la indignación. Cuando digo rescatar, tal vez no sea la mejor palabra, me refiero a quizás dignificar o darle mucho más sustento desde el punto de vista teórico y práctico a la indignación que generan este tipo de cosas. Es decir, durante décadas se nos estirpó como si yo estirpó una metáfora, ¿no? Como sociedad civil, como cubanos, como ciudadanos, simplemente la idea de la corrupción y la condena a la corrupción por una sencilla razón. El sistema económico y político cubano está diseñado bajo la lógica de corrupción. Fidel Castro amanecía un día y decía, quiero hacer un parque aquí, quiero hacer una escuela aquí, quiero crear una universidad nueva aquí, y se destinaban todos los recursos para ello con independencia del plan de la economía para ese año, provocando desbalances, desequilibrios de recursos y financieros significativos con impacto en la economía. Eso tipifica completa y perfectamente como corrupción. El uso arbitrario de los recursos siempre es corrupción. Es decir, la lógica centralista, verticalista, no democrática es consustancial a la corrupción porque hace que los recursos formalmente públicos se puedan usar a voluntad de los funcionarios. Y esa noción se ha perdido, cuando se ha perdido, se estirpó y ha ido resurgiendo en los cubanos justamente producto de la crisis, del acceso a Internet, y hay que hacer siempre hincapié en ella porque los funcionarios no pueden disponer de los recursos públicos a voluntad. Esto que comentas en otro país sí perfectamente podría tipificar, por ejemplo, el caso de España, que es por donde andas, como administración desleal, el uso de recursos públicos sin los procedimientos apropiados, sin que se cumpla con los estándares específicos y determinados, se entiende como administración desleal. Puede ser el caso y sí, también sería, por supuesto, un escándalo público en países, por ejemplo, como Bolivia. Hubo mucho escándalo con viajes que hacía Evo Morales. En el caso de Colombia, también ha habido escándalo con la vicepresidenta colombiana que hace viajes por el mundo y se lleva una comitiva inmensa y ha sido analizado y denunciado por políticos y la prensa, genera todo un debate. Ese tipo de realidad, por suerte, está resurgiendo en Cuba y hay que estimularla. Aquí, por supuesto, entra la idea de hasta qué punto estaba roto, estaba un poco malito el avioncito en el cual el presidente cubano viaja por el mundo con su señora esposa y una comitiva que no resuelve ningún problema. Pero no lo sabemos y aún así hay algo que es relevante y es el acto simbólico. A lo mejor el avión que tenía no aguantaba una mentira más, pero lo que representa en este contexto cubano, incluso hablamos de 12 millones. 12 millones en términos macro, en términos de política macroeconómica, es un menudo, es un vuelto, literalmente. No literalmente, casi, pero es lo que representa, que tú lo comentabas. Es decir, lo relevante aquí no es los 12 millones no arreglan Cuba, sino el impacto que tiene a nivel simbólico en el imaginario, sobre todo en estos días con tantos apagones, porque ya no se habla tanto de los apagones, pero Cuba sigue teniendo muchas provincias, 12, 16, hasta 18 horas de apagón, como si nada hubiese pasado, en medio del desastre del del crimen, podemos llamarle la irresponsabilidad que se cometió con los muchachos de la explosión, con todo lo que se está viendo en Cuba, todas las denuncias de pobreza. Esto a nivel simbólico, esto es muy importante recordarlo, la revolución cubana a nivel simbólico ya perdió, lo que le queda es el monopolio de la represión. Creo que la mejor evidencia es el tema anterior, no puede hacer la oficialidad, el continuismo, no puede tomar una medida, poner algo en el noticiero con grandilocuencia sin que sea entendido como un chiste, incluso dentro de sus propias filas. Las filas de ellos no rompen con ellos, pero también captan este ridículo. Entonces, este avión en realidad es parte de ese sistema de derrotas simbólicas. Bueno, miren, en estos tiempos de tanta agitación mediática comenzó a circular por las redes sociales una supuesta declaración del gobierno de los Estados Unidos respecto a un tema de seguridad nacional, como era un supuesto despliegue de fuerzas armadas en las inmediaciones territoriales de Cuba, o sea, en toda esta zona limítrofe del Mar Caribe, respecto a una movilización para acelerar la caída del régimen cubano. Por supuesto, más allá del calor y de la emoción que haya suscitado esto, fue completamente falso, como lo aclaró la Embajada de los Estados Unidos en Cuba, como también personal representativo del régimen lo dijeron también, que fue una fake news, como ya sabemos. Por supuesto, esto no son medidas que se toman. Bueno, no me atrevo a decir de la noche a la mañana porque ya tocaremos esos temas de lo que se refiere a medidas administrativas aceleradas.
pero creo que al margen de lo que ya conversamos sobre la justificación para una intervención militar, demás y demás, por supuesto que se aprovecha todo esto para malintencionados, obviamente, como debe ser, rodar estas bolas de nieve que van creciendo a medida, o sea, como voz populi, se vuelven voz populi que ya pierden totalmente los matices de la realidad sobre cómo funcionan estos mecanismos. Y bueno, era un panfleto prácticamente sobre todo lo que iba a hacer con un chasquear de dedos el nuevo gobierno de los Estados Unidos respecto a Cuba. Y como ya sabemos, esto trajo, por supuesto, las consabidas bromas, por supuesto, quien lo compartió en la efervescencia del momento. No es la primera vez que ocurre, por supuesto, porque estamos en un contexto de las redes sociales donde todo es volátil y todo es fácil de comunicar. Y creo que más allá de la emoción real que puede haber transmitido, creo que hay que estar con los pies en la tierra en momentos como estos para saber y confirmar todas las informaciones, absolutamente todas las informaciones y noticias que se comentan y se comparten. Sí, de esto, bueno, primero, sí, claro, fue una fe. Incluso algunos de los periodistas que más o sea, que primero lo publicaron, se encontraba Mario Vallejo, un periodista cubano acá de Miami con muchísimos años de experiencia que trabaja en Univision, pero igual yo recuerdo que, que él compartió la publicación aclarando que no era nada confirmado, que era una lista que está, o sea, varios medios asumieron la posición, él incluido, por supuesto, de aclarar que estaba circulando esa lista de medidas, que no es nada confirmado, no lo ha confirmado nadie, solo circula por ahí. Y también eso es una manera de informar, es el hecho de decir, esto no está confirmado, esto no es nada, esto está dando vueltas por ahí. Pero bueno, la lectura después, la velocidad, la teoría del rumor, confirma que eso se va distorsionando hasta que llega un oído que dice, oye, va a pasar esto. Digo esto aclarando porque también hay quien aprovechó desde el oficialismo, desde el oposicionismo, que no es lo mismo que la oposición, para intentar manchar nombres de medios, personas, y eso no está bien. Ahora, la lista, pienso yo que lo más importante que nos trae es el tema del debate, porque antes de que se confirmara que no era oficial la lista, más bien que era una mentira, antes de que esto ocurriera, ya se estaba generando un debate, y pienso que eso es lo importante y lo que nos debería llamar la atención acá, porque lo otro es lo de siempre, ¿no? Estar atento con la fe. Yo creo que igual va a seguir ocurriendo una y otra vez. Y estas medidas consistían básicamente en un casi aislamiento total de la economía cubana en términos de fuentes de ingresos. Hablaba sobre todo de limitar los viajes a Cuba y limitar el envío de remesas, además de otras medidas que quizás eran un poco apocalípticas y que apelaban a un contexto de macartismo y violencia. ¿A qué me refiero? A expulsar de los Estados Unidos a todas aquellas personas que tuvieran algún tipo de vínculo con el régimen o que hubieran tenido algún vínculo con el régimen. Yo me pregunté, bueno, pues nos quedaremos 4 personas en Miami, ¿no? Porque en teoría hubo una época en Cuba donde todo el que vivía en Cuba tenía que trabajar para el Estado cubano como mínimo. Pero eso no es lo relevante, no es solo eso, sino el tema de las remesas, el aislamiento, y eso llevó a figuras de la oposición cubana como José Daniel Ferrer, que recordemos que prácticamente para no decir que es la primera persona, está en la primera línea de lo más destacado de la oposición cubana dentro de Cuba, la oposición real. No digo que fuera no existe oposición, sino esa que está en la primera línea. Creo que hay una primera línea clara que es estar en Cuba. Dentro de esa primera línea hay una primera línea dentro de la primera línea, las figuras principales, y evidentemente Ferrer es uno de ellos. Y Ferrer, a pesar de ser una persona con una postura, digamos, férrea con el régimen, como pienso yo que debería ser también, ¿no? Aclaró, y eso generó mucho debate, mucha crítica, mucho ataque, para mí muchas veces disfrazado, la seguridad del Estado disfrazada, y comentaba que que había que atacar al régimen cubano, que había que bloquearlo, no bloquearlo en el sentido de bloqueo, sino, la palabra bloquear es palabra mía, la idea de cercarlo, sancionarlo de manera inteligente, pero que mucho cuidado con destruir al pueblo cubano. No estoy diciendo sus palabras exactas, era el mensaje que estaba dando. Y por supuesto que lo entiendo porque es alguien que está en Cuba, que está en Santiago de Cuba, o sea, al oriente del país, y que tiene una labor social clara, que son estos comedores y este proyecto de asistencia social, de ayudar a alimentar personas con pobreza. Él sabe muy bien que cualquier tipo de aislamiento completo y total
afectaría sobre todo a ese grupo de personas. Y eso quizás pienso que era a donde había que ir, ¿no? A lo humano, lo ético, qué es lo correcto, cómo luchar, cómo matar, metafóricamente, ¿no? Eliminar al secuestrador sin eliminar al secuestrado, que es el pueblo cubano en ese proceso, y quizás era algo que me llamó la atención y que vi también, lamentablemente, muchos cubanos que siguen prefiriendo ahogar totalmente, que apoyaron estas medidas, ahogar totalmente al cubano que está en Cuba, preferentemente a un cubano que no sea su amigo o su familia, preferentemente otro que no sea el allegado, para que ese de alguna manera, supongamos que explote. Nunca he entendido la teoría de ahogar al cubano en Cuba, explote y salga para la calle a ver si termina de una vez de tumbar al régimen. Claro, esto es un asunto muy delicado porque sabemos que por transitividad, y tú hablas ahora mismo, o sea, de la palabra secuestro, quien primero va a salir perjudicado es el cubano a pie, por todas las escaseces que se conoce que existen actualmente en Cuba, movido por todos estos malos manejos de corrupción, demás y otras circunstancias que ya conocemos. O sea que habría que ver qué tipo de medidas las que se implementan para forzar una transición en Cuba, que ojo, no, o sea, yo desde mi postura jamás diría que alguien salga para la calle a protestar. O sea, creo que existen otras maneras, desde una resistencia pacífica, vaya, con simplemente no ser cómplice de lo mal hecho, como participar en todas estas cosas mediáticas de bastiones o desfiles, tan siquiera de eso, que es algo mínimo. Creo que ya rompe con esa falsa uniformidad que presume el régimen cubano que tiene el pueblo sobre ellos y este falso apoyo que no está, como ya sabemos. O sea, que creo que desde el punto de vista, digamos, moral, sería una manera o sea, de no jugar ni ser una pieza en el engranaje del régimen cubano. Y como pues ya sabemos, por mucha presión que haga, quien tiene la soga al cuello es el pueblo cubano. El régimen es uno de los espectadores que está ahí camuflándose y por supuesto usándolo como vamos a decir, como escudo humano, diciendo, mira lo que le están haciendo a mi pueblo, cuando ellos ni sienten ni padecen, como ya sabemos. Entonces, ¿cómo estructurarlo? Creo que desconozco el mecanismo más allá de esto que te he comentado, simplemente como cubano consciente dentro, o sea, si fuera un cubano consciente dentro de Cuba no participaría en estos juegos mediáticos. Y creo que al menos en los últimos años que estuve allá no lo hice, ni fui a votar por el famoso Código de la Familia, ni fui a otros desfiles, ni nada de eso, porque ahí estaba totalmente desencantado en un sistema que ingenuamente creí. Tengo que reconocerlo, ingenuamente creí y hasta cierta medida defendí, más allá, creo que dentro de lo defendible pudiera ser algún tipo de postura ideológica, ojo, basado en mi ingenuidad. Creo que a partir del desencanto que viví, cruz y raya, pero más allá de eso, incluso hacía mucho tiempo que ya había dejado de participar en desfiles, en convocatorias, en actos de reafirmación y ese tipo de cosas, como ya sabemos, que al final el cubano que se presta para eso es un tonto funcional al servicio de estrategias mediáticas para presentarlas al mundo. Y creo que se basa en eso, dentro de lo estrecho y el margen estrecho que te marca el régimen cubano, apelar a la libertad individual de saber qué hacer y cómo hacer las cosas. Y por supuesto, Sí, quien mira, pueda, que encuentre una salida, como lo hiciste tú, como lo hice yo, porque hay vida también, tú más allá de la comentabas frontera. Sí, tú comentabas el tema de pasar trabajo y demás, y aquí hay algo paradójico desde la posición de muchos cubanos, y es que si el cubano pasa hambre en Cuba y trabajo por culpa de las políticas del régimen está mal, pero si pasa hambre porque desde las sanciones se le va a hacer pasar hambre para que se rebele contra el régimen, está bien y es preocupante, insisto. Yo creo que sin una oposición, una comunidad de una diáspora o un exilio, porque hay diáspora propiamente y hay exilio también por separado, uno subconjunto de otro, no es consciente, no tiene madurez política, aquello va a seguir allá. Y sobre todo tú comentabas que no hay opciones, no hay alternativas. Claro, nadie tiene un plan, y yo sé que es muy difícil, pero quizás lo primero es concientizar que no hay un plan, que no hay cómo hacerlo, y hay que debatir realmente cómo hacerlo, debatir con rigor. Y yo siempre sugeriría que lo primero que habría que hacer para oponerse a ser funcional
al régimen cubano es atacar, ¿no? Comprender cuáles son sus fortalezas y en función de eso atacar. Por eso yo diría, lo primero sería siempre estudiar. ¿Por qué? El régimen cubano tiene un despliegue de embajadas y de un sistema de propaganda internacional muy funcional. Por algo te gana todos los años una votación en contra de unas sanciones, haciendo creer al mundo que esas sanciones son la causa del desastre económico cubano. Y eso se logra a través de propaganda y a través de un discurso articulado. No es solo los líderes de la UJC, metafóricamente, no el UJC, es el aparato de inteligencia, gritando consignas. También hay todo un respaldo, producción académica, producción intelectual, abro comillas, amigos de la revolución, premio Nobel de la Paz y demás. Y en ese escenario, el régimen cubano lleva la delantera por mucho. No hay una no hay un ejército, no, un conjunto amplio de intelectuales con producción intelectual suficiente que esté desplazando el discurso del régimen en los foros internacionales. Eso, por ejemplo, ¿qué quieres hacer? ¿No quieres tirar tiro? ¿Eres pacífico? ¿No quieres donar dinero? ¿No quieres hacer nada? Bueno, estudia un poco y construye un discurso coherente capaz de destronar la propaganda oficialista cubana. Esto es un mínimo ejemplo de cosas que se pueden hacer y que son necesarias ahora mismo y que son incluso imprescindibles. Hay otras cuestiones como apoyar a la gente que está en Cuba en términos de recursos, en términos de ideas, en términos de apoyo emocional. ¿Cuántas veces se le llama a alguien en Cuba para decirle cómo te sientes? Cuando se le llama, no estoy tirando al aire, me refiero a que también lo humano, el que esté en Cuba no es un instrumento de liberación de Cuba, es una persona también. Y a veces eso se pierde desde la visión instrumentalista que se tiene desde Miami sobre el cubano que está en Cuba, donde el que vale es el que fue y se fajó y puso un tiro y al otro un tiro no, puso el pecho al tiro, quiero decir, metafóricamente hablando, y el que no fue y se fajó simplemente es un carnero, un cordero. O sea, yo creo que hay un enfoque muy autoritario de lo que es el activismo, de lo que es la lucha, y se pierde lo que va de sumar. Y esto se nos va el tema de la lista, pero la lista una vez dicho que era fake, que hay que tener cuidado, lo que nos queda es debatir y adelantarnos prácticamente al debate que se hubiese generalizado si la lista hubiese sido real, como hizo, por ejemplo, Ferrer, que se adelantó y saltó rápidamente a decir, cuidado, no vamos a matar a los cubanos para destruir a esta gente. Yo creo que hay maneras, o al menos debemos ser conscientes que hay que debatir maneras reales de cambiar el sistema cubano, afectando lo menos posible, incluso sin afectar al cubano, que ya de por sí está muy afectado desde el punto de vista económico y el impacto que eso tiene en el ser humano, que es lo emocional. Hay que pensar siempre en cómo está desde el punto de vista emocional el cubano que está en Cuba cazando todo el día en colas comida, en las colas la comida quiero decir, y gestionando los apagones. Los apagones es un hecho que destruyen prácticamente la energía vital de los cubanos por las condiciones y por sobre todo el mundo. La muerte en el siglo XIX no, pero hoy por supuesto que sí. Entonces, Sender, vamos a pasar a nuestros momentos más agradables del día, que son la sección cultural. Sí, por supuesto, llegados a esta instancia, le pido a todas aquellas personas que sintonizan que se suscriban, que compartan, que comenten. Le agradecemos la permanencia y te invito, como habías dicho, a pasar a la siguiente sección. Bueno, estamos de vuelta con nuestra sección cultural, donde Sender, como siempre, es el gran protagonista. Nos invita a ver series, películas, leer libros, a reflexionar sobre el reggaetón. Dime, Sender, ¿qué propuesta nos traes para este encuentro? Bueno, hoy te traigo una propuesta un poco turbia y oscura y a la vez muy atrayente. En este caso te cuento que me estoy leyendo el libro de Stephen King, It, o Eso, en su traducción al español. Creo que hace unos años se publicó, o sea, se estrenó la película sobre esta temática, donde este tenebroso payaso llamado Pennywise, de una sonrisa muy atrayente que se alimentaba del miedo, unos niños le hacían frente en una de las ciudades de Maine. Como siempre, Maine es el pueblo otrora de las historias de Stephen King. Bueno, Stephen King es natural de esta ciudad de los Estados Unidos y creo que es muy disfrutable. Recuerdo que hace unos años me leí El Resplandor y te comento esta anécdota. Estaba leyéndome el pasaje donde Jack Torrance entra al sótano y empieza a leer un álbum de fotos en este tenebroso hotel donde discurre la novela El Resplandor. Y yo estaba tan sumergido en la atmósfera de la novela que incluso una de mis hermanas me llamó y solté el libro porque, bueno, me sacó el susto que tenía de ese momento. Creo que Stephen King es un maestro
total a la hora de crear una atmósfera que te envuelve totalmente en el sentido de la novela, de lo que va narrando, de las historias que plantea. Creo que es una experiencia muy disfrutable desde el punto de vista para acercarse a este régimen, perdón, para acercarse a este mundo del terror donde Stephen King teje unos hilos de una manera magistral. Y ahora It, donde todavía me falta mucho por recorrer en la historia, creo que me está encantando porque a su vez plantea unas técnicas narrativas interesantes de historias individuales que van a converger, por supuesto, en la historia principal, que es el surgimiento de esta criatura tenebrosa llamada It, bueno, llamada eso, que se alimenta del miedo. Y es la sugerencia que les tengo, o sea, que se acerquen tanto como deseen a la película o al libro y en la obra en general de Stephen King, que ha sido muy pródiga para que sus obras se lleven al cine. Recordemos, no solamente es El Resplandor, están Las Dos Torres, están La Niebla y muchas otras que se han llevado al cine con bastante éxito, por supuesto. Que como ya sabemos, Stephen King es una máquina de hacer bestsellers dentro de la literatura de terror. Es uno de los grandes maestros, indiscutiblemente, de la literatura de terror a nivel mundial, hay que decirlo así. Y ahora, acercándonos a este libro, a esta obra llamada It, estoy recordando en cierta medida algunos pasajes del Resplandor, que por supuesto la película dirigida por Stanley Kubrick con Jack Nicholson de protagonista me fascinó. Y ahora adentrarme al mundo de It y cuáles fueron, vamos a decirlo así, los orígenes de esta criatura en un pueblo, en el pueblo de Derry, en Maine, creo que viene siendo muy disfrutable. Miguel, no sé si has leído, te has acercado a la obra de Stephen King y me puedes comentar algo sobre ello. Mira, de hecho, mi película preferida está basada en un libro de Stephen King, que es La Milla Verde. El libro, el título original era algo así como El Corredor de la Muerte, y es una historia escalofriante que además tiene una conexión, y esto puede ser complicado ahora en el contexto de la polarización política, y es que la metáfora que utiliza el protagonista, yo no me atrevo a decir no sé si es el protagonista, pero el personaje de Michael Duncan, este hombre que está preso injustamente, el problema que tiene es que a través del sufrimiento y el dolor del mundo escucha en su cabeza cristales machacándose, en fin, de independencia de la traducción sería cristales moliéndose, machacándose, rompiéndose, y es exactamente la misma metáfora que está en la canción del elegido de Silvio Rodríguez, que dice que sintió en su cabeza cristales molidos, y evidentemente están hablando del mismo fenómeno. Siempre me quedaré con la duda si Stephen King había escuchado la canción de Silvio, si ambos lo tomaron de una fuente previa. Lo más probable es que los dos lo hayan tomado de alguna tradición del folk norteamericano, una supuesta especulación, pero sí, es un autor cuyas obras van sobre todo al cine y que nos han marcado. Te digo, en mi caso, mi película preferida tiene que ver con su obra. Bueno, es una adaptación de su obra. Entonces, saltando ahora esta versión del Boogeyman de Stephen King, nada, mentira, es broma, es muy superior. Lo digo por la idea del miedo que estabas comentando, un poco con esta saga comercial de terror que en algún momento todos vimos, y siguiendo con las ideas del terror régimen, que fue un acto fallido que tuviste mientras hablabas de la obra de Stephen King. Esta semana también han ocurrido polémicas, como casi siempre, con una de las figuras más controvertidas del mundo hoy, uno de los principales representantes de eso que algunos economistas, libertarios, antilibertarios, pseudolibertarios, marxistas, antimarxistas, pseudomarxistas, de todas las corrientes habidas y por haber, han ido desarrollando una especie de consenso que es el tecnocapitalismo, esa manera de entender el capitalismo hoy, donde se dice que ya no vivimos en el capitalismo, sino en una sociedad posterior dominada por gigantes tecnológicos que son los dueños de toda la infraestructura a través de la cual se desarrolla la vida. Y uno de ellos, por supuesto, es Elon Musk, más conocido como Elon Musk, según la fonética madurista. Y evidentemente en el acto de toma de posesión del ya presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hizo un gesto con la mano que generó un debate sobre qué estaba diciendo.
Entonces, cuéntame, tú que viste el gesto, que viste seguro varios videos, varias tomas, versiones más largas, más cortas, dime tu opinión sobre esto. Creo que mi opinión ha sido un facilismo para sus detractores, la verdad. Porque estamos en un contexto donde todo, absolutamente todo, se aprovecha para, ya valga la redundancia, sacarlo de contexto, teniendo en cuenta un gesto así de, vamos a decirlo, de euforia, no sé, aclaro, es mi percepción, un gesto de euforia involuntario, vamos a decirlo así, en medio de sus movimientos. Creo que, por supuesto, incluso él mismo lo dijo, dice, ya de acusarme con Hitler, creo que ya viene siendo, ya causa, ya es algo cansino, y en mi opinión, más allá de lo cuestionable que sea su figura, todos reconocemos de lo que significa, o sea, hacer apologías al nazismo es un crimen, al menos en Alemania. Entonces, ya un gesto por sí que denota, o sea, la simbología fascista tanto de Benito Mussolini como el propio Hitler, incluso que Franco en sus tiempos con la Falange también lo utilizaba, y hoy en día los llamados neonazis, que son en cierta medida, no sé si catalogarlos de ultraderechistas, bueno, de una posición, digámoslo, un poco más extremista en el sentido político. Por supuesto, esto entra dentro de la simbología del poder y de la superioridad y todas estas cuestiones de eugenesia racial y demás que sí son totalmente cuestionables e inválidas. Pero de ahí hacer una analogía de que haya sido nazi o que haya sido un saludo fascista, además y demás, creo que al calor del momento, en mi percepción particular, creo que no lo es, más allá de haber levantado la mano y saludar. Pero por supuesto estamos hablando de Elon Musk, en este caso. Claro que sí, que lo van a señalar hasta, es que incluso, no sé, que hubiera hecho algo para decir, vaya, ponerse a dar asalto, que hubieran dicho que hubiera estado imitando a Idi Amin, el dictador ugandés. Entonces, ya sabemos, se van a aprovechar de cualquier tipo de circunstancia para señalarlo, para cuestionarlo, para criticarlo, mucho más con quien salió, con el actual presidente de los Estados Unidos, una figura ya muy mediática y, por supuesto, que siempre está moviéndose con ojos no de lupa, de microscopio, de todo lo que hace. Y bueno, ya en su calidad de presidente, todo lo que decreta hacer por ley. No sé si tú tienes la misma opinión que tengo yo o consideras Sí, que sí está cuestionable el gesto en sí. aquí hay dos, pienso yo, ¿no? Dos grandes líneas. Una, bueno, hay tres, ¿no? Una ya la mencionaste, que es el tema de qué es él. O sea, que es Elon Musk. Si, digamos, hubiese salido con una boina de estas de las que usaba o usa, lamento no saber el estado actual de cosas de la banda Scorpion, la banda alemana. Si hubiese salido con una boina como la que usaba el vocalista de Scorpion, una boina parecida, una boina, y no era una boina española propiamente, iban a acusar de comunistas, boinas, Che Guevara, incluso también el vocalista de Survivor, la banda americana de Eye of the Tiger, esta canción que además resurge viene de Rocky y reaparece en estos días porque Donald Trump la estuvo utilizando, también usaba una boina. Yo creo que si Musk hubiese salido con una boina, se hubiese entendido desde el fundamentalismo de izquierda y de derecha como un guiño a los movimientos comunistas, a los movimientos progresistas, lo que sea. Lo otro, pienso yo, es el tema de si él propiamente, déjame organizar la idea, el fascismo. Yo creo que también en estos tiempos se le llama fascismo a cualquier cosa y nace a cualquier cosa. Si nos ponemos rigurosos, realmente fascismo es una corriente política muy específica, anclada a una temporalidad específica con un conjunto de elementos, y a veces la gente hace paralelismo. Pasa mucho con el comunismo. Mira, los fascistas quieren esto y esto, un conjunto de cosas. Cuando digo esto, sabes, por ejemplo, eliminan el resto de la competencia política, propiedad privada pero subordinada a la Junta Administrativa Militar, discriminación ideológica. Eso es el fascismo específico de los nazis, de los alemanes. Otra cosa es el fascismo italiano. O sea, hay rasgos específicos. La gente tiende a donde quiera que vea algo así a hacer el paralelismo, pero es una metáfora. Creo que hay una confusión del uso de los conceptos, lo que se repite en un lugar se repite en otro. ¿No? Fascismo es una identidad política, la ideología nazi es una identidad política propiamente hablando, y lo primero que lleva es el tema de la autoidentificación. ¿A qué me refiero? Yo no creo, opinión, ojo, la opinión no es una licencia para decir cualquier disparate, pero hasta ahora yo no tengo, o sea, no he visto evidencia de que en su casa tenga una foto de Hitler con un cuadro de Hitler y tenga mi lucha y se la lea, que no tiene nada que ver porque Fidel Castro se la lee. A lo mejor tiene que ver, pero lo normal es que uno la lea, ¿no? Y no se vuelva
un nazi de una mala palabra detrás. Es decir, esa cuestión explícita de que hay un culto a toda la simbología, a todas las doctrinas, a todo el imaginario, aunque bueno, los nazis también aportaron sus cosas en teoría de administración empresarial, en el tema del cine también tienen sus buenos aportes. Nada, no creo que sea un nazi en ese sentido, un fascista propiamente. Estoy haciendo paralelismo entre nazi y fascista con toda intención, a los estándares que estoy hablando se puede entender. Entonces no creo que vaya por ahí. No tiene su esvástica tatuada. Ahora, lo otro es el mensaje que está dando. Y aquí se cae, pienso yo, en el fundamentalismo del lenguaje. El lenguaje es uso. Me estoy remitiendo a Wittgenstein. Yo creo que cuando apareció la esvástica en Alemania, nadie se le ocurría decir que eso era un símbolo hindú. Cuando digo nadie, es una forma de decir. El símbolo adquirió un nuevo significado. El lenguaje es uso. El uso que se le dio en Alemania un poco tiene que ver con el que se le daba en el oriente del mundo. La pregunta es cómo se está leyendo ese símbolo. Y eso cómo leemos, lo hacemos nosotros mismos, lo interpretamos como un saludo nazi o no. Y eso se nos olvida. No es que per se significa eso. Se lo podemos dar nosotros, podemos todos ponernos de acuerdo, esto es una metáfora, en que no significa eso y no pasa nada. Pero no es eso lo que está ocurriendo. Los que quieren entenderlo como un guiño nazi lo están haciendo para ofenderlo o para defenderlo. Y eso realmente es lo preocupante, y el debate debería también llevarnos al punto de entender que el lenguaje no tiene por sí mismo un contenido, se le va dando, y eso es lo que han aprovechado mucha gente para bien o para mal en este caso. Conclusión, no creo que explícitamente quería transmitir eso. Evidentemente muchos grupos lo han entendido así, otros no, y han intentado imponer a los demás su visión. Lo que sí queda claro es que después de esto, y no creo que haya una premeditación, recientemente Elon Musk fue invitado a través de video a una presentación del partido de extrema derecha alemán, y algunas personas lo están vinculando al saludo. Eso ha ocurrido, pero también ha generado rechazo a las izquierdas. Yo creo que de manera mayoritaria esa ha sido la interpretación. Incluso ha sido para bien, porque si realmente quiso decir eso, pues los alemanes del extremo lo llamaron y dijeron, hey, ven con nosotros. Ahora, el punto aquí no es el fascismo, es como cuando en Cuba se debate de manera arcaica sobre el anexionismo. El anexionismo es una corriente política como fenómeno ya muerto. Habrá algún que otro satélite sin importancia política que quiera, cubano, quiero decir, anexar Cuba a Estados Unidos. Eso es un chiste en Estados Unidos. Y es un chiste, en la práctica no es el pensamiento dominante en Cuba. En Cuba hay oficialistas, hay opositores, hay cosas raras por medio, pero no hay una corriente fascista o, digo, en este caso anexionista. Lo mismo con esto, no es el punto de la corriente fascista propiamente hablando. Si Elon Musk fuera un peligro, no debería ser porque se identifique con el cuadro de Hitler. No creo que tenga ningún tipo de interés en llevar a judíos a cámaras de gas ni nada que se parezca. Sus ambiciones, no, si alguien quiere enjuiciarlo desde el punto de vista moral, teórico, debería explicarlo por lo que realmente está haciendo Elon Musk por el mundo, que es uno de los principales líderes o figuras de este tecnocapitalismo, que es el que te estaba comentando al inicio. Sí, claro, porque ahora mismo en esta batalla cultural se puede entender entre derechas e izquierdas. Este es uno de las voces cantantes respecto a romper con todo lo llamado woke en el mundo de hoy, que a mi percepción particular está haciendo mucho daño por los antagonismos que tiene dentro de sí y por cierto punto de extremista, de ideas válidas y defendibles en el mundo actual. Y creo que al romper con esto por, digamos, una manera de pensar más tradicionalista, siempre va a estar cuestionado. Y quiero hacer un acápite aquí. Elon Musk salió, él y su familia, de Sudáfrica para Canadá, producto a persecuciones que estaban teniendo su familia. Como ya sabemos, él es proveniente de la Sudáfrica en los tiempos del apartheid y demás. Sin embargo, esta moneda tiene dos caras, por supuesto. Sin embargo, él y su familia, por ser blancos y demás, estaban en el ojo de la persecución de los enemigos. No voy a decir de los enemigos del apartheid, porque el apartheid no tenía por qué haber existido. Vamos a estar claros aquí. O sea, de los enemigos, vamos a decirle, que hicieron del racismo a la inversa una cuestión de lucha, o sea, desde el punto de vista violento. Vamos a ser claros. Y él se enfrentó a esto. Entonces, creo que él en su cabeza sabe perfectamente lo que puede conjugar o el daño que puede hacer las ideas totalitarias.
Y por supuesto, al tratarse de un hombre con tantas conexiones empresariales, que ha sido un hombre de éxito, esto es innegable, desde su visionaria estrategia de conquistar el espacio, ahora tiene proyectado ir a Marte y demás, esto resulta algo incómodo. Y entonces, al tratarse, recordemos también que tiene un dilema personal con uno de sus hijos que hizo una transición al otro sexo, y él declaró públicamente que su hijo, no recuerdo el nombre, estaba muerto para él. Por supuesto, esto rompe ahora con todas estas batallas del progresismo que para mí hay ciertos puntos que son muy cuestionables y que no apoyo, otros que sí, otros que no, pero eso no es importante. Entonces recordemos que hacer una figura tan mediática, es lo que te digo, cualquier tipo de gesto que haga se va a tomar como una apología funcional para la idea antagonista de lo que él defiende. En este caso, para los de izquierdas, digamos, que pierden el sentido totalmente de lo que creo yo que debe ser, o sea, una lucha o defender una postura ideológica válida, tanto como para la derecha. Ya te digo, es lo que tú dices, si hubiera puesto una boina, lo hubiera identificado con el Che Guevara. Si hizo este saludo tal, ahora lo encausan como fascista. Pero pensándolo un poco más, recuerda a Freddie Mercury. ¿Cuál era el gesto de Freddie Mercury en sus conciertos? Esa misma mano levantada, pero con un puño cerrado, como saludando al público. Y entonces él mantiene esta mano abierta, la palma de la mano abierta, y ya se asocia de inmediato con el fascismo. Y si lo hubiera cerrado el puño, ¿qué está diciendo? No, me gusta el rock and roll, soy fanático de Freddie Mercury. ¿Entiendes? Sí, O y a sea, su vez Mussolini, el de Mussolini era... Sí, no, te pones a pensar en los símbolos y te vuelves loco, y la gente está buscando una unicidad y hay cierta universalidad o polisemia de los símbolos. Mussolini levantaba la mano, pero los Black Panther acá en Estados Unidos también levantaban la mano, aquel famoso gesto en las Olimpiadas. Entonces que cambia la mano derecha por la izquierda, es decir, no hay una manera única de entenderlo, eso es muy complejo, pero lo que sí me molesta es el intento forzado de muchas personas, para bien o para mal, de darle la connotación que no tiene, y de forzar cuál es la interpretación, que es una de las maneras de operar en estos tiempos del mundo, y es que cuando ocurre algo ya hay una entidad, un grupo de gente con poder mediático que te condicionan a cómo entenderlo. Yo honestamente lo vi y ni siquiera lo entendí así. Y yo soy una persona también que soy sensible con el fascismo, con el tema del nazismo, con el tema de todos los totalitarismos y autoritarismos, y ni cuenta me di. Pues además, como quedó con el brazo para un lado, realmente no reaccioné. Pero más importante, si él quiso decir eso, lo diría después. Oye, sí. Y realmente no pasó. No sé, es un juego infantil el pensar que dio ese mensaje entre líneas para después decir que no. Y sobre todo, ¿a quién se lo estaría dando? Donde hoy predominantemente hay fascismo explícito y autodenominado fascismo. No que yo considero que es fascismo, del mismo modo que la gente considera llamarle comunista. No, los comunistas son grupos de personas con una ideología específica, con unas creencias específicas, con un dogma que ellos siguen. O sea, no hay una corriente fascista explícitamente hablando en el mundo ahora mismo que se identifique con esas corrientes. Hay grupos de derecha, quizás en ascenso, quizás no en ascenso, con determinados elementos que uno puede considerar, yo coincido con eso, coinciden en muchos aspectos con el fascismo tradicional, pero no es fascismo. Hay que tener un rigor a la hora de ponerle nombre a las cosas, si no todo el mundo es comunista, todo el mundo es fascista, todo el mundo es cristiano, y hay una especie de relajo a la hora de establecer metáforas y conceptos. Y esto es un tema polémico por tú decías, el impacto que tiene, y ya veremos igual si en algún momento esa fue la intención, que insisto, el fascismo como corriente ya murió. Fascismo es un culto al Estado en última instancia. Hay que leer la doctrina del fascismo de Mussolini para darse cuenta que es un culto al Estado, al servicio de un líder. Yo diría que si es por eso, Cuba realmente es un Estado fascista. Cuando uno lee la doctrina del fascismo de Mussolini y donde dice Estado pone revolución, donde dice Roma pone Cuba, cambia 2 o 3 palabras y se ajusta perfectamente a la realidad cubana. Así que si fuera por eso, el fascismo vive en Cuba. El fascismo es literalmente el culto al Estado, no literalmente como corriente política de manera general, según se entiende, según entendí al leer a Benito. Y bueno, este tema nos ocupa mucho, es que es un tema sensible para el mundo, es polémico, y de todos modos lo más importante sigue siendo lo que ocurre en el mundo real, y es que mientras el mundo debatía, o una parte del mundo se concentraba en un gesto, a veces como acto de deshonestidad por muchas personas. ¿Por qué lo digo deshonestidad? Que al que le cae mal se aprovechó del gesto para atacarlo, cosa que yo nunca voy a estar de acuerdo. Si alguien quiere fajarse con Elon Musk, tiene muchísimo que cuestionarle desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de las fake news, que a veces en su apurillo
y no se da cuenta que es el hombre posiblemente más poderoso del mundo, dice y tiene un impacto, algo que recuerda algo que pasaba en Cuba con Fidel Castro. Es cualquier locura que se le ocurrió a Fidel Castro tenía un impacto sobre todo el país. No es que los esté comparando, hago el paralelismo de lo que pasa cuando una persona con poder dice algo a la ligera. Y mientras eso pasaba, también el nuevo gobierno que lleva menos de una semana en el poder de Estados Unidos, el presidente Donald Trump, ha lanzado un paquete de medidas cumpliendo con lo que había anunciado. Y el grueso de las medidas tienen que ver, según yo entiendo, hasta ahora, con un retroceso en lo que se había logrado en temas de agendas sociales. Por arribita, eliminó el teletrabajo para los empleados federales de los Estados Unidos. A través del teletrabajo, las madres empleadas federales en los Estados Unidos podían parar. Quien esté en Estados Unidos conoce esto muy bien, parar para recoger a sus niños en las escuelas, llevarlos a la casa, seguir trabajando. Esto va a afectar directamente. Habría que ver cuántas madres empleadas hay en el sistema federal, de los Estados Unidos. Una posibilidad que solo existía en este sector, porque de manera general en el empleo privado no existe esto con las mujeres. Eliminó también la ley de discriminación racial por temas laborales. Quien esté en Estados Unidos, imagino que si mira su realidad, notará que hay un racismo increíble en esta sociedad, a pesar de todas las políticas, que es visible en la planificación urbana, las políticas laborales. No voy a extenderme mucho en esto. No es una política de cuotas lo que disolvió, es una política de no discriminación. Técnicamente ya no se podrá demandar a un jefe por discriminar a alguien para contratarlo. Yo he conocido gente que aquí en Estados Unidos no ha sido contratada por ser negro. O sea, no es que lo viví en un tercero, gente directamente que ha sufrido cubanos específicamente, que aquí en Miami no han sido contratados por ser negros. Hay un grupo de empleos aquí en Miami, aquí mismo, que yo conozco, que no se lo dan a personas negras. Y eso es una realidad, lo cual a mí me preocupa mucho. Y por supuesto, el gran tema de la semana, que son los migrantes, la política de deportación, Sender. Esto ha dado mucho de que hablar desde la perspectiva de lo acelerado que ha tomado estas medidas, entre ellas romper con 80 decretos instaurados por Biden en su administración pasada. Y por supuesto, uno de estos casos es el tema inmigración, que incluso lo declaró como emergencia nacional al desplegar una serie de efectivos en la frontera sur con México, al desplegar buques de la Armada en la zona limítrofe, sabemos, del estrecho de la Florida, para evitar que inmigrantes por vía marítima accedieran al territorio de los Estados Unidos. Y viene siendo algo, creo que no me atrevería a decir cuestionable, porque no quiero adentrarme en estas aguas cenagosas, aquí como dicen en España, un berenjenal de este tipo, pero creo que habría que estar sobre los pies de la tierra sobre quién de verdad, desde mi punto de vista, no merece estar en los Estados Unidos. Y en este caso sí soy específico y tajante, porque yo soy migrante, tú eres migrante. Quien comete un delito de la naturaleza que sea, o sea, desde tipo violento, desde robo, de estafa, sí, ni un segundo en un territorio donde tú llegas para acoplarte, tú llegas para integrarte. Pero otros, quienes sí llegan, se adentran, comienzan incluso a trabajar para salir adelante, porque estamos hablando de un país históricamente que se ha nutrido de la migración, sobre todo a principios del siglo XX, por Ellis Island, que millones de personas llegaron a los Estados Unidos y conformaron los pilares de lo que hoy entendemos lo que es Estados Unidos de América. Creo que este tema, más allá del fanatismo y exacerbarlo con que ya los migrantes son los culpables de todo, habría que verlo. Yo te digo, no estoy en contra de Trump totalmente, porque creo que en cierta medida se ajusta de lo que viene siendo una necesidad del pueblo norteamericano, que quiero creer, vamos a decirlo así, le doy beneficio a la duda, votaron de buena fe por un cambio que ellos por supuesto querían. Habría otro debate importante, que es la frontera sur, que estaba prácticamente abierta a todo el mundo, y esto no debe ser. O sea, yo creo que la migración debe ser regulada en el sentido de saber a quién tú dejas entrar en tu país, porque tú en el patio de tu casa no vas a entrar a nadie, tú no le abres la puerta a tu casa a un desconocido. Esto es más que lógico. Pero creo que aplicar, este tipo de medidas de recluir personas a centros de inmigración para luego ver en qué estatus se encuentra, es un poco preocupante, porque como ya sabemos, sobre todo nosotros los cubanos, conocemos que prácticamente en Cuba, o sea, de Cuba migraron más de 1 millón, entraron a los Estados Unidos, que están en diferentes estatus migratorios, ya sea de CBP-1, ya sea de Parol, ya sea de I-220A,
que todavía están a las esperas de audiencias para asilo, todavía están a la espera para su cita para adquirir la residencia norteamericana, y todo esto peligra porque yo conozco varios amigos que se encuentran en esta situación, lo cual me preocupa a mí. Entonces, habría que ver hasta qué punto esto resultaría funcional y sobre todo no digamos la economía sumergida, quienes tienen estatus de permiso de trabajar que están aportando a la economía norteamericana con sus impuestos. O sea que esto significaría un golpe grande porque más allá de estos tabúes que esto se circula, que los migrantes vienen a quitarnos trabajo, hay que ver qué tipo de trabajo ejerce un migrante en un país, porque no sabemos, el médico que migra y llega a un lugar no va a ser médico de la noche a la mañana, hay una serie de niveles laborales que va teniendo en la vida, o sea, ya sea de constructor, de plomero, de albañil, sembrando remolacha, por así decirlo, y hay que recordar esto también. O sea que hay que medirlo en la dimensión de lo que se ambiciona, de que sí creo que es un problema preocupante por la carga migrante que reciben. Habría que ver quiénes son los que verdaderamente, insisto, quienes han cometido delitos. O sea, que están en una situación irregular y han cometido delitos, creo que no merecen estar ni un segundo en un país extranjero, el cual te abrió las puertas. Sí, esto es un tema que realmente nos merecería todo un programa, pero me gustaría comentar dos ideas breves, que se nos está acabando el tiempo. Una es el tema de las soluciones de esquina. Es evidente que el país va a pasar. Primero, Estados Unidos es un problema que tiene Europa. Europa tampoco es que lo haya solucionado muy bien, que digamos. Las sociedades desarrolladas ahora mismo, y las no desarrolladas también, por cierto, tienen un problema que es el problema de la fuerza de trabajo. Recordemos que, no voy a ponerme muy filosófico, pero la civilización humana se ha construido y siempre ha tenido una porción significativa de trabajo mal remunerado desde el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo clásico del siglo XIX. Esto, por suerte, los estándares de vida han aumentado y han ido dejando un problema. Es quien se come el marrón, dicho en términos de España, quién es el que carga con el mayor peso. En el caso de Europa no ha podido gestionar bien eso, ha dado, es decir, la entrada de migrantes en Europa de manera masiva era un intento de dar respuesta a la fuerza, la demanda real de fuerza de trabajo. Evidentemente no pudo ser. En Estados Unidos pienso yo que es el país que mejor equilibrio había logrado para eso. Logró una masa de fuerza de trabajo significativa en sectores, sobre todo de trabajo duro y de servicios, que categóricamente un ciudadano norteamericano no hace. De hecho, hay una regla no escrita, supongo que no está escrita, que es que en la medida que uno va ascendiendo en los estatus legales de este país, uno va cambiando y ascendiendo en la escala laboral. Y ese equilibrio, pienso yo, que ha sido una de las, para mí la palabra que explica como fundamento de este país es la palabra equilibrio entre demócratas y republicanos, entre explotación y derecho, y pienso que ha llegado hasta donde está sobre la base de esa filosofía, lo cual es debatible. Pero en el caso de la migración, para mí estuvo presente ese equilibrio con momentos y fluctuaciones a lo largo de los años. Los últimos años, sobre todo, se dio un momento en el gobierno de Bush, otro momento en el gobierno de Obama, que fue claramente visible, pero ahora parece que ese desequilibrio se va a responder con una solución de esquina, la solución de esquina del desastre fronterizo. Cuando digo desastre me refiero a la irregularidad, a lo desmedido, a lo descontrolado, para el otro extremo que plantea cerrar lo más posible la capacidad de entrada, lo cual pienso yo que a futuro o un corto plazo, pues no un corto plazo, pero un mediano plazo, puede generar un problema de fuerza de trabajo. Lo que sí espero, y ya con esto voy a cerrar, espero que esto no se convierta. Cuando yo espero, no estoy siendo científico. Esperar no es algo científico, no es algo analítico, es solo un deseo. Espero que esto no se convierta o no sea como el socialismo, con muy buenas intenciones y en la práctica no funciona, que es el problema del socialismo normalmente, que sí, que lo que quiere está muy bien, que es bienestar para todos, pero termina creando lo contrario. Y esto me gustaría que no llegara a ese punto, más allá de todas las discrepancias que puedo tener como economista con este tipo de políticas y del impacto y muchos mitos que operan. Todavía hay personas en Estados Unidos que se creen que los migrantes viven de las ayudas, lo cual es un mito. Nadie puede vivir de las ayudas propiamente hablando en Estados Unidos, salvo casos especiales, quizás madres con muchos hijos que reciben una ayuda significativa, pero normal, una persona por la ayuda, el food stamp que se entrega normalmente, nadie vive de eso, nadie paga una renta, posiblemente a lo mejor no alcanza ni para alimentarse completo
en un mes. Toda persona que va a una tienda y compra, echa gasolina, compra algo, está pagando impuestos, no importa si eres tal vez no, puede ser que un indocumentado no pague el impuesto sobre los ingresos, aunque hay vías en Estados Unidos también para en ciertos limbos migratorios, tener maneras de pagar los impuestos sobre los ingresos en el año, pero todo consumidor paga impuestos porque en Estados Unidos es como en España, que tienen un IVA, aquí el producto que tú compras siempre tiene un impuesto agregado, por tanto todo consumidor es un tributador en última instancia, al menos en el formato o en la proyección de consumo. Y esto por supuesto es mucho más extenso, pero quería comentarlo brevemente. Prometo que si los comentarios nos lo dejan, la audiencia, pudiéramos hacer un programa específico sobre la migración, donde lo analicemos con todas las aristas, porque es algo que ocupa a muchas personas y preocupa. No en nuestra posición, porque no somos abogados, no podemos dar consejos, pero sí analizar las diferentes aristas de esta política que puede ser, que está siendo el centro de atención de la política de los Estados Unidos, habiendo incluso otras áreas que pueden ser problemáticas y delicadas, como es el caso de cómo China está aprovechando el retroceso, por así decirlo, de Estados Unidos en zonas de influencia y la está operando. Es decir, hay otros temas que también son claves, pero este evidentemente es el que más automáticamente nos toca. Entonces, Sender, lamentablemente se nos acaba el tiempo en contra de nuestra voluntad. Creo que llegamos a un punto del programa donde nos quedamos con muchas ganas, menos yo, con muchas ganas de decir, pero bueno, creo que cumplimos ya por hoy parte de lo que teníamos previsto. Te agradezco como siempre la buena compañía, el intercambio. Agradezco también a los amigos que han llegado al final. Como siempre, sigan los consejos de Sender, que no son un mandato, pero sí una sugerencia. Suscríbanse, denle like, comenten, compartan con sus amigos, enemigos, hagan reel, búrlense de nosotros, agradezcanos todo lo que quieran. Un abrazo. Por supuesto, sigan las palabras de Miguel, sus consejos a través de mí. Nos vemos en el próximo programa.